Como digo, el tema 18, que vamos a continuar la materia que habíamos dejado a medias, ¿no? Y estaba explicándoos que nos quedamos viendo la visión periférica, la visión central. Recordad que era importante que en nuestros pacientes no sustituir la visión periférica, esa que nosotros vemos alrededor cuando, por ejemplo, vamos andando, por la visión central, que normalmente lo que la estamos usando es para realizar movimientos de agarre y de prensión, coger cosas con nuestra mano. No podemos permitir, en la medida de lo posible, a los pacientes que estén realizando los movimientos de andar, por ejemplo, mirando al suelo, porque generan mucha flexión y van a hacer que en la alineación del cuerpo del paciente pues sea mucho peor. Entonces, por eso nosotros tendremos que procurar que esa vía de entrada de información a través de los ojos nos ayude y no nos perjudique. Vamos a tener en cuenta también otros receptores. Por eso os voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña tabla donde veamos un poquito en dos diapositivas más adelante, pues qué estímulos tenemos que dar. Porque nosotros lo que queremos es hablar con los receptores de nuestros pacientes. Cuando les tratamos, lo que pretendemos es que a través de la periferia, a través de los receptores, podamos incidir en el sistema nervioso de nuestros pacientes. Por eso todos, como os pongo aquí, todos los sistemas sensitivos presentan algunos denominadores comunes, características comunes, porque transmiten una modalidad de información sensorial. Cada uno, pues la información que está recogiendo. Cada receptor, pues tiene las características que tiene y no podemos pedirle otra cosa. No podemos pedirle al ojo que escuche ni al oído que vea, ¿no? Es verdad que cada uno tendrá su modalidad, al igual que en los receptores que tenemos en la piel o en las articulaciones, tenemos que pedirle lo que tenemos que pedirle. No podemos pedirle otras cosas que no hacen. No podemos pedir un movimiento que es automático a hacerlo voluntario o al revés, por ejemplo. Y por eso es importante que los terapeutas, ¿no? Sepamos qué tipo de modalidad deben usar en el proceso rehabilitador, es decir, saber qué hacen los receptores y cómo poder hablar con ellos. Entonces, nosotros debemos saber entonces la modalidad, es decir, qué es lo que podemos hacer, de qué modo podemos hablar, ¿no? Qué tarea vamos a realizar para poder hablar con esos receptores, teniendo en cuenta la localización de esos receptores. No podemos hablar con un receptor en un lugar donde no está, ¿no? Por eso es importante conocer el punto de salida y el punto de llegada del estímulo y de saber a qué respuesta podemos llegar. También es muy importante saber la intensidad con la que tenemos que estimular. Claro, si nosotros, imaginaros, tenemos un receptor que lo que está recogiendo es la vibración profunda y hacemos una vibración superficial, pues entonces no estamos haciéndolo correctamente porque no estamos realmente hablando con el receptor. Y al igual que el conocer la intensidad en cuanto al número de estímulos o la duración de esa estimulación. Ahora hay una corriente de tratamiento que parece que todo tiene que ser intenso, ¿no? Intensivo, ¿no? Tienen a los pacientes neurológicos tratándoles durante 24 horas casi, ¿no? Es verdad que hay que cuidar cada instante del día, pero el sistema nervioso no está a lo largo de las 24 horas siendo capaz de procesar la información que está recibiendo, sobre todo si es un estímulo muy alto. El sistema nervioso necesita actividad y reposo. Y tenemos que tener esto en cuenta cuando pidamos ciertas exigencias a los pacientes, donde vamos a tener que hacer también tiempos de pausa. No podemos estimular, 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 estimular y no buscar esos tiempos de pausa en el que se procesa la información. Todo es necesario y el sistema nervioso está hecho y diseñado exactamente así. Y como os pongo, el timing es, por ejemplo, el modo en que se va a realizar los estímulos, el momento en el que se realiza,
qué tiempo se va a realizar, toda esa organización del tratamiento específico que se realiza intentando hablar con cada receptor. El, Siempre se suele clasificar en los receptores pues como de tacto discriminativo, propioceptivos, nociceptivos y térmicos. Esas son las líneas generales, la agrupación general. Es verdad que dentro del tacto discriminativo, claro, podríamos decir que son receptores de tacto y presión, ¿no? Cada uno de esos tiene sus vías, ¿no? Tenemos también el propioceptivo, que como bien sabéis, hay la propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente. Cada una de ellas va por una vía diferente. Cuando hablamos de los nociceptivos, sabemos que también hay receptores que son esteroceptivos y otros interoceptivos, es decir, que están recogiendo las informaciones dolorosas de dentro de nuestro organismo, y otros que están en la periferia, para saber si nos estamos pinchando o nos estamos quemando, etcétera. Y también el térmico, que como sabéis, principalmente son dos, los receptores de frío y de calor, que cada uno tiene su nombre. Tenemos unos parte de ellos son Ruffini, otros son los corpusculaus, es decir, que cada uno tiene sus receptores. Estos son como digo, la clasificación normal que hemos estado utilizando normalmente y que sigue vigente. No estoy diciendo que no sea cierta. Esa es la clasificación que hemos visto normalmente. Debemos conocer que cuando hablamos de las vías sensitivas y los estímulos sensitivos que tenemos que dar al paciente, es importante para esta estimulación conocer el tipo de receptor, como ya os he dicho. No podemos hablar con un receptor utilizando un lenguaje que no entiende. La localización, es decir, dónde están los receptores para saber dónde tengo que estimular. O si imaginaros que yo tengo un receptor, que ahora veremos, ¿no? Un receptor que está en el tendón y lo estimulo en el vientre muscular, pues entonces no estoy hablando con ese receptor, estoy hablando con otro. Entonces debemos conocer, por eso es importante conocer la anatomía y más aún conocer la neuroanatomía. Por eso digo que para poder tratar pacientes neurológicos hay que conocer la neuroanatomía y más aún la neuroanatomía funcional, ¿no? Por eso es tan importante conocer esas bases anatómicas para saber dónde están las estructuras, cómo están organizadas y cómo llegan las informaciones y cómo salen. Porque claro, muchas veces lo vemos de manera muy básica, pero realmente después hay muchas conexiones que van a condicionar pues síntomas y respuestas de nuestros pacientes. Por eso es importante saber lo que hace el receptor, ¿no? Entonces, si el receptor es de transmisión rápida, también es importante conocerlo, ¿no? Porque sabremos si se va a adaptar rápido al estímulo o va a ser de una adaptación lenta, o incluso si la respuesta va a ser lenta o va a ser rápida. Si yo en cuanto doy el estímulo de repente se apaga y no lo sé, pues entonces no recordaré que deberé seguir dando el estímulo para que siga sumando esa estimulación. Imaginaros en la yema de los dedos, ¿no? Si yo doy solamente un estímulo, yo no voy a sumar no voy a sumar la sensibilidad a no ser que siga dando estímulos. Si yo doy un estímulo y dejo el estímulo con la punta de un bolígrafo en mi dedo, al poco tiempo ya no sé si estoy tocando con el bolígrafo o no estoy tocando con el bolígrafo. Si estoy recibiendo el estímulo del bolígrafo o no. Entonces, dependiendo el estímulo donde lo estemos dando, pues podremos hacer una estimulación de una manera o de otra. Por eso os decía que os voy a mostrar aquí un cuadro. Que nadie se asuste ni le dé temor este cuadro, porque son cosas que ya sabéis. Vamos a ver, quizá lo que os resultará más novedoso es cómo hablar con los estímulos, con los receptores, que es lo que pongo estímulos, ¿no? En primer lugar, os pongo ahí usos neuromusculares. Y os pongo usos neuromusculares. Puede ser usos musculares, pero os he incorporado lo de neuro. Lo de neuro. Creo que en vuestros apuntes aparece solamente muscular, pero realmente habría que poner neuro también. Porque hay una unión entre el nervio y el músculo. Por eso es importante esto. Los usos neuromusculares, que si bien recordáis, están localizados en el vientre muscular, pero podríamos concretar mucho más.
el uso neuromuscular está en esa espiral, etcétera. Pero vamos a dejarlo como vientre muscular. Y el estímulo se va a realizar realizando cambios de tensión. Ahora vamos, en el siguiente vemos que es exactamente igual, que es el órgano neurotendinoso, que era el que se llamaba antes el órgano tendinoso de Golgi, pero es más que llamarle órgano neurotendinoso, que está localizado en el tendón, y también los estímulos son cambios de tensión. Claro, diréis, vamos a ver, ¿se estimulan de igual manera el uso neuromuscular y el órgano neurotendinoso? No, claro que no, porque sabemos que el uso neuromuscular, cuando estimulamos, es decir, cuando estiramos el músculo, cuando se estira el músculo y se estira la fibra muscular, se produce contracción, ¿no? Se favorece la aparición de una contracción muscular. Mientras que el órgano neurotendinoso, que sabemos que está en el tendón, cuando hacemos una compresión sobre el tendón, cuando hacemos una compresión sobre el tendón, aumenta la tensión del tendón y lo que hace es disminuir el tono, ¿no? Esto después os comentaré algún ejemplo, ¿no? Donde vemos esa aplicación, ¿no? Cuando tenemos un músculo que está muy tenso y tiene un tendón importante, como podría ser el tibial anterior, debemos hacer compresiones, ¿no? Compresiones rítmicas encima del tendón para intentar disminuir esa actividad de ese músculo. En tercer lugar tenemos los corpúsculos de Pacini. Corpúsculos de Pacini que nos podemos encontrar en varios sitios, ¿no? En la piel y en la unión músculo-tendinosa. Y después os explicaré algún detalle más de esto, ¿no? Aquí tenemos que hacer estímulos, para hablar con este corpúsculo de Pacini, estímulos que cambien rápidamente. Y son estímulos que deben ser medianamente profundos, porque sabemos que el corpúsculo de Pacini que está bastante profundo, ¿no? Entonces no puede ser un estímulo superficial, un roce superficial, sino que hay que hacer cesión. Entonces, como digo, están en la piel y en la unión músculo-tendinosa. En cuarto lugar tenemos las terminaciones nerviosas libres que, como os pongo aquí, están en estrecha colaboración con otros receptores, como en el tejido conectivo, porque son terminaciones que son muy superficiales. Son las más superficiales de todas, el receptor más superficial de todos. Por eso vamos a hablar con estas terminaciones libres, con roces superficiales, también con presión, no digo una presión intensa, sino una presión sobre la piel, por ejemplo, o movimientos y estiramientos que lo que hagan es elongar y estirar la parte más superficial de la piel. Porque lo que se busca es hablar con esa parte superficial. Por eso siempre que toquemos la piel, que hagamos estiramiento, por supuesto que estiraremos el músculo, pero también en la parte superficial estamos hablando con las terminaciones libres. Por eso nos encontramos en muchas ocasiones que en ciertas zonas que por el dolor, por el motivo que sea, no se han movido durante mucho tiempo, la piel se adhiere y es dolorosa incluso al roce superficial. Incluso te describen que hay un dolor como si tuviera la piel quemada por el sol, ¿no? Hay esa sensación dolorosa en la superficie. Por eso tenemos que volver a normalizar esas sensaciones para que cualquier sensación no sea percibida como dolorosa, sino que sea percibida como lo que es, ¿no? Que es a lo mejor un estiramiento, ¿no? En quinto lugar tenemos los corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Ruffini que sabemos que aparte de tener responsabilidades en elección de la temperatura, también vamos a ver que están situados en piel y cápsula articular, piel y cápsula articular. Por lo tanto, si queremos hablar con ellos, vamos a tener que hacer alargamiento de una gran área. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos hablar con ellos, estiraríamos en la zona, por ejemplo, del dorsal ancho, ¿no? Haríamos una elongación muy global con una intensidad mediana, donde tendríamos que englobar diferentes articulaciones, porque estamos diciendo que están en las cápsulas articulares y en la piel. Entonces serán maniobras en las cuales estemos involucrando a la piel y a diferentes articulaciones. Por ejemplo, cuando hacemos el tratamiento en los pacientes neurológicos, como al elongar el dorsal ancho, ¿no? En una posición que se llama bipedestación prona, que se utiliza en Bobaz, ¿no?
donde el paciente está de pie, pero en una flexión de unos 90 grados de cadera, y el tronco, todo el tronco está tumbado boca abajo en la camilla, ¿no? Estamos como si estuviéramos de pie, tumbados en la camilla, de pie, ¿no? Con los pies apoyados en el suelo, y de esa manera se puede hacer una elongación pues muy interesante, ¿no? Para controlar después el movimiento de la pelvis, etcétera. También tenemos las llamadas terminaciones de Golgi, que son terminaciones que se encuentran en los ligamentos. Solamente es una sensación que no tenemos una sensación propiamente dicha como la que notamos a nivel de la yema de los dedos, pero sí que a nivel de los ligamentos nos proporcionan la información de que se está produciendo movimiento en esa articulación. Por eso tenemos que hacer estímulos de movimiento, en especial de rotación, englobando, por supuesto, articulaciones. Por eso, cuando hacemos, si recordáis en el tratamiento de Bobath, cuando hacemos el tratamiento del pie, hacemos no solamente movimientos estáticos de estiramiento, de normalización de la fascia, sino que se suele combinar con movimientos, acordaros de flexión plantar, flexión dorsal, al mismo tiempo que estamos elongando, por ejemplo, el tríceps ural, porque buscamos estimular no solamente los músculos que hay que elongar, sino también los movimientos en las articulaciones, porque queremos hablar con todos ellos. En el siguiente tipo, como os pongo aquí, mecanorreceptores, que es un término así más global, donde tendríamos su localización en las articulaciones y en la piel. Por eso tenemos que hacer movimientos articulares. Claro, si están en las articulaciones, no podemos hacer otra cosa que articulares, y movimientos mecánicos de la piel. También, como os decía antes, al encontrarnos zonas que tienen poco movimiento, nos podemos encontrar zonas de la piel que está adherida. Por eso hay que intentar moverlo para que no sea una vía de entrada de alerta. Y me explico. Hay veces que el dolor de la piel me impide que pueda realizar un movimiento. Por eso siempre os digo que la vía de entrada, la vía sensitiva, es importantísima para poder mover. Si yo tengo un problema lumbar, por ejemplo, imaginaros que tengo un paciente neurológico que tiene, además, no solamente dice, no es que tiene un ictus, no, tiene un ictus y además porque antes ya tenía lumbalgias, ¿no? Entonces tenemos una lumbalgia que le duele la zona lumbar, que se irradia la pierna, etcétera. Típico, que puede incluso haber una ciática, etcétera. Si yo tengo ese foco de dolor que le está generando esa entrada de información dolorosa de manera constante, pues lo que va a hacer es intentar disminuir el movimiento en esa zona porque le duele. Entonces, hasta que yo no consiga que esa zona sea percibida como un foco de dolor, pues no va a poder moverlo. Pues hay que intentar normalizar la parte sensitiva para que después podamos mover. Esa es una de las vías importantísimas de entrada para intentar romper ese círculo que provoca que el dolor hace que te muevas menos y que te muevas menos hace que te duela más. Entonces ese círculo hay que romperlo y tenemos que tener la paciencia y el tacto suficiente de no ir allí a romper, sino a normalizar la sensibilidad. Por eso siempre digo que en el paciente neurológico, eso que dicen algunos, no es que si duele cura. No, no, aquí no es así, ¿no? Porque en el paciente neurológico, si duele, no mueve. ¿eh? Entonces aquí hay que evitar el dolor, porque uno cuando le duele puede hacer dos cosas. Hacer la respuesta de retirada de la zona de dolor, o protegerse para que no le duela más, ¿no? Lo malo sería que relacionaran el dolor contigo, ¿no? Como fisioterapeuta. Entonces ahí, en cuanto te vean, entonces se protegen. Entonces hay que tener mucho cuidado con provocar dolor. Hay que evitarlo en la medida de lo posible. Después tenemos los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Meissner que van a estar localizados en la piel, y lo que vamos a poder estimularlos con una presión mantenida.
¿no? Una presión mantenida, por ejemplo, cuando estamos contactando con nuestra mano en una región concreta, por ejemplo, en el dorso de la mano, que estamos haciendo una presión mantenida con nuestros dedos. Esta es una buena vía, por ejemplo, si tenemos en las terminaciones libres que tenemos una hipersensibilidad, tenemos que intentar, en lugar de tocar con nuestras manos así como muy superficial y muy suave, tenemos que hacer una presión más firme para intentar que esas terminaciones libres no se activen y los corpúsculos de Meirs sí. Entonces, porque son más profundos, son más profundos. Entonces, por eso la manera de tocar no debe ser así como si fuéramos a hacer cosquillas, ¿no? Sino que tiene que ser un poco más firme en nuestros pacientes que tienen un aumento de la sensibilidad o una hipersensibilidad. Y por último tenemos los discos de Merkel, no son los de la presidenta de Alemania, sino que son de otro señor de origen alemán también, eso sí, pero que están en la epidermis. Como su nombre indica, epidermis significa que es la capa más superficial de la piel, ¿no? Porque epi significa la parte más superficial, y lo que vamos a hacer son presiones verticales, presión vertical. Y por ejemplo, imaginaros la yema de los dedos, si tenemos la palma de la mano hacia arriba, tenemos en la yema del dedo y queremos estimular los discos de Merkel, ¿no? Que son, digo, hemos dicho, superficiales. ¿Cómo haremos la presión? ¿Más profunda o menos profunda? Pues si están en la epidermis y queremos hablar con ellos, pues no hará falta hacer una presión muy grande. Si queremos hablar con otros más profundos, entonces haremos una presión más grande, como con Pacini, ¿no? Pero en la epidermis la podemos hacer con la punta de un bolígrafo, con la punta de un objeto que no sea una aguja, no decir, no, es que vamos a estimular el disco de Merkel, entonces me dijeron que había que estimular con una aguja, entonces le dejas al paciente sangrando allí como si hubiéramos hecho una carnicería, ¿no? No, 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 no hagáis eso, hay que estimular con un punzón, ¿no? Pero con una que tenga una punta redondeada, ¿no? Que no hagamos más daño del que ya hay, ¿no? Entonces tenemos que estimular, pero no dañar. Ese es un punto interesante. Entonces, hacemos una presión vertical y normalmente cuando queremos, por ejemplo, estimular a nivel de la mano, pues lo que hacemos es sumar estímulos. Si recordáis del año pasado cuando os explicaba la sumación de estímulos, cuando había una neurona que despolarizaba ante ciertos estímulos, que había que sumar esos estímulos. No bastaba con dar un estímulo. Teníamos que hacerlo de manera mantenida para que esos potenciales de acción, esas neuronas, se sumaran unas a otras y no se quedaran después inhibidas, ¿no? Al poco tiempo. Entonces, por eso tenemos que dar estímulos continuados. Bien, insisto un poco en algún receptor, concretamente en los corpúsculos de Pacini. Como os he dicho, son receptores que van a ser profundos, ¿no? Van a ser profundos, que sabemos ya de antes de otras asignaturas donde hemos visto que se estimulan con la vibración, por ejemplo, y vemos que son muy numerosos en determinadas zonas. Vamos a ver que son muy numerosos, por ejemplo, en la punta de los dedos, además de otros, no estoy diciendo que son los únicos, pero digo que los corpúsculos de Pacini son abundantes en la punta de los dedos. Y además cambian rápidamente el estímulo, es decir, que tenemos que modificar el estímulo para seguir hablando con ellos, es decir, que se acostumbran rápido, dicho de otra manera. Si tú das un mismo estímulo constantemente, pues al final Pacini pues dice, mira, estoy recibiendo lo mismo, voy a pensar en mis cosas, ¿no? Entonces se despista, entonces no sigue emitiendo esa información. Nosotros cuando presionamos, por ejemplo, en nuestra mano, le ponemos nuestra mano encima del muslo y al rato, pues ya no sabemos si con la mano abierta, si la tenemos cerrada, porque los corpúsculos de Pacini pues se han ido a tomar un daiquiri al restaurante paciniano, ¿no? Entonces tenemos que hay que cambiar esos estímulos, por tanto, para seguir hablando con ellos. Entonces, como os decía antes,
Los corpúsculos de Pacini están también en la unión músculo-tendinosa, ¿eh? En la unión músculo-tendinosa. Por esto es importante saber que en ciertos músculos, en ciertas maniobras que nosotros realizamos en el tratamiento de los pacientes neurológicos, cuando hacemos ciertas maniobras estamos hablando con ellos, ¿no? Estamos hablando con Pacini, estamos hablando en italiano además, ¿no? Para trabajar el sóleo, como os pongo ahí, recordad que cuando se hacían las maniobras, cuando se hacían las maniobras al elongar el tríceps sural, ¿recordáis? Las técnicas utilizadas en Bobath, cuando hacíamos el movimiento hacia flexión dorsal, hacia flexión plantar, íbamos moviendo progresivamente la mano en el vientre muscular del tríceps sural, y cuando llegábamos a la unión musculotendinosa, si había una zona muy tensa, lo que hacíamos era compresiones, al hacer la flexión dorsal se deben hacer compresiones a nivel del tendón. Se hacen presiones para que el músculo nos deje conseguir un poco más de elongación, ¿eh? Para hablar con el corpúsculo de Pacini, además de, por supuesto, también si comprimimos un poco más en el tendón, hablaríamos con el órgano neurotendinoso, ¿no? Pero cuando estamos en la unión del músculo, lo que pretendemos es que esa unión se destense, ¿no? Se baje la tensión, porque eso sin duda nos encontraremos con mucha frecuencia que nuestros pacientes pueden tener una tensión enorme en esa región, porque si tiene la tendencia a tener un pie equino, ¿no? Un pie donde se va hacia flexión plantar, hacia inversión, el músculo, sobre todo en el gemelo interno, estará como una piedra. Entonces eso nos va a limitar la flexión dorsal, y nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir esa flexión dorsal hablando con estos receptores en la unión músculo-tendinosa. Los corpúsculos de Pacini, aquí os pongo, navegan el ambiente con la extensión. Esto es casi neuropoético, ¿no? Navegan el ambiente con la extensión de los dedos. En el caso de las manos, sabemos que los corpúsculos de Pacini están ayudando a que yo pueda extender los dedos de mi mano. Porque al elongar los músculos flexores, tengo que hablar con ellos. Entonces, al permitir que la flexión no esté constante, no esté constantemente realizada, entonces lo que va es a ayudar a que mis dedos de la mano, se extiendan para ir a tocar cualquier objeto, por ejemplo. Entonces, buscan información, como os pongo, de lo que hay en el espacio. Es decir, los corpúsculos de Pacini, que están, como ya hemos visto, son abundantes, ¿no? Son abundantes en la punta de los dedos. Lo que va a hacer es que al estimularlos, los dedos tienen la tendencia a estirarse, ¿no? A buscar la extensión. La funcionalidad de nuestra mano, recordad que cuando nosotros queremos tocar algo, los dedos se extienden. Nadie va a tocar, por ejemplo, cualquier cosa que tengáis en la mesa. Vais a coger un bolígrafo, a tocar esa misma, si queréis tocar la mesa con la yema de los dedos, la tocáis con los dedos extendidos, no la tocáis con los dedos flexionados, ¿no? No vais a tocar así con la mano medio cerrada. Por eso los pacientes hay que trabajarles para buscar esta extensión, ¿no? Para que la mano sea funcional y que pueda buscar el ir a reconocer las cosas que tocamos con nuestras manos. Sabemos que esta región, la extensión de los dedos, como os pongo aquí, en algunas ocasiones son más potentes los corpúsculos de Pacini en su reconocimiento de los objetos, en la información que envían al cerebro, y que incluso, incluso que los ojos, ¿no? Pero es verdad que ahí hay un ten con ten, ¿no? Los ojos y las manos. Pero es verdad que cuando hay oscuridad absoluta, nosotros vamos andando y tocando manos e intentando reconocer los objetos que hay en esa habitación, que si conocemos iremos mucho más rápido, pero si no la conocemos podemos tardar en recorrer 10 metros pues unos 5 o 10 minutos, ¿no? Porque vamos intentando tocar, no tropezar con nada, y ese es muchas veces el problema, ¿no? Que cuando vamos a
andando por un sitio oscuro que nos es familiar y alguien ha dejado algo por medio, pues entonces es cuando te das ese golpe, porque no estamos haciendo este reconocimiento a través del tacto. Bien, sabemos que un gran grupo de pacientes, a causa de una alteración del control postural, ¿no? Por ejemplo, que tenemos en esta imagen que se ve al fondo, imaginaos este muñeco, ¿no? Que presenta ahí un tronco, que va a tener un tronco con un lado más hipotónico, quizá, ¿no? Tenemos que tener un mal control postural, que el tronco al tener una hipotonía cae hacia un lado. Hay veces que el sistema nervioso, que sabemos que no permite que tú te caigas al suelo, sino que lo que está intentando es que luches contra la gravedad, ¿no? Pues, y no es capaz, al no ser capaz de hacerlo con el tronco, que es quien debería hacerlo, pues va a buscar otras estrategias. Y una de las estrategias va a ser, por ejemplo, utilizar el brazo. Por eso os pongo que aquellos que tienen inadecuado control postural y de equilibrio usan el braquial, el músculo braquial, el supinador largo y los flexores largos de los dedos para fijar su postura. Y es esta postura que os muestro en el muñeco de la imagen de fondo, ¿no? Hay veces que nos encontramos pacientes que tienen esta posición. Y lo que esa reacción en muchas ocasiones es porque están intentando buscar el control postural de su tronco. Y el tronco no es capaz de mantener la alineación, porque tiene una hipotonía del lado, en este caso el lado derecho, y se cae hacia el lado derecho. Como tienes que moverte, tienes que andar, pues entonces el sistema nervioso del paciente no le va a dejar andar así torcido. Pues lo que va a hacer es intentar subir el cuerpo de una manera anómala, ¿cierto? Pero hasta cierto punto para el sistema nervioso eficaz, que va a ser con el movimiento del brazo, utilizando músculos que deberían estar dedicándose a otra cosa, pero se contraen estos músculos, el braquial, el supinador largo, y aparecen estos brazos con ese patrón flexor. Por eso cuando hay veces que consigues en el tratamiento bajar el tono de ese brazo, pero cuando se pone de pie o se pone a andar, de repente vuelve otra vez. ¿Por qué vuelve otra vez a subir el tono y a hacer esa flexión? Porque está utilizando el brazo para realizar una reacción de equilibrio o un control postural que antes no hacía con ese movimiento, esa compensación, porque lo hacía el tronco. Pero en este momento está haciendo esa compensación. Claro, esto es lo que tenemos que evitar, e intentar darle estrategias al tronco para que actúe como tiene que actuar y que no sea el brazo el que se mueva de una manera anómala. Porque entonces no se mueve bien y encima perdemos el brazo, en la activación del brazo, porque está dedicada a una cosa que no debería, que es a mantener la postura. Entonces, por eso tenemos que tratar de las primeras cosas es el tratamiento del tronco, el tratamiento de la mano para que actúe como mano, no como pierna, como siempre digo yo. Entonces, de esta manera, los dedos no pueden extenderse. Si tenemos un brazo que está dedicado a mantener la postura y haciendo una flexión tan fuerte para arriba, pues los dedos no van a ir a reconocer ningún objeto porque están flexionados, ¿no? Entonces pierden la capacidad de obtener esa información sensorial del ambiente. Por eso siempre digo que en la fase aguda, acordaros esto siempre y grabároslo en la cabeza, ¿no? En la fase aguda, por ejemplo, de pacientes que tienen una lesión neurológica así brusca, como puede ser un ictus, nosotros desde el primer momento tenemos que empezar a tratar la mano. ¿Por qué a tratar la mano? Pues porque los receptores sensitivos de la mano están intactos, pues nosotros tenemos que mantener, como siempre digo, las carreteras, las vías sensitivas intactas para que sea una vía de entrada importante para poder mover. Si yo dedico la mano a mover y sigo sintiendo la mano, no voy a usarla de esta manera. No voy a utilizarla para controlar el tronco. Entonces deberé tratar la mano para que la mano sirva para lo que debe servir y, por supuesto, trabajar el control postural del tronco para que el tronco mantenga la postura del tronco, que es lo que debe hacer, ¿no? Entonces, si se estimula, por ejemplo, la unión músculo-tendinosa, a través de la vibración del tendón, es decir, que se estimulan los órganos neurotendinosos de Golgi,
lo que hacemos es que los músculos que tienen un aumento del tono por esta compensación del brazo, conseguiremos bajar el tono, ¿no? Es decir, imaginaros que tenemos ese braquial anterior, ese supinador largo, esos flexores de los dedos que tienen un tono alto. Pues iremos a comprimir, haremos compresiones rítmicas en el tendón para disminuir el tono. Pero claro, esa maniobra para disminuir el tono comprimiendo en el órgano neurotendinoso tiene que ir acompañado de maniobras en las cuales ese brazo vuelva a realizar su función. Es decir, deberemos hacer roces, vibración, temperatura en la mano, por ejemplo, y trabajo del control postural del tronco, por ejemplo. Estabilidad de la cintura escapular, estabilidad del hombro para que la mano pueda liberarse. Y tiene que ir unido todas esas cosas, ¿no? Siempre digo que muchos de los problemas que tienen los pacientes neurológicos, lo mejor que se puede hacer es evitar que aparezcan. Por eso el tratamiento en la fase aguda es muy importante, porque partimos ya de una base correcta para hacer el tratamiento. Porque después, claro, nos encontramos pacientes ya con años de evolución, donde tenemos unas adaptaciones, unas compensaciones que llevan mucho tiempo y eso es muchísimo más difícil de quitar, ¿no? Es verdad que requiere más tiempo, mucho trabajo por parte del paciente y mucho del entorno, también de su familia, porque claro, nosotros vamos el tiempo que vamos a realizar el tratamiento y tenemos que dar recomendaciones. Entonces depende mucho de lo que después haga, ¿no? Pero si se puede dar que aparezcan ciertos problemas, ese es el mejor tratamiento. Como por ejemplo cuando hay un hombro doloroso, el mejor tratamiento del hombro doloroso es evitar que aparezca. Es evidente, porque después da sus problemas. Entonces, lo que es importante y es interesante es lo que os pongo aquí, ¿no? Digo, la cosa más importante es que responden estos corpúsculos de Pacini a estímulos activos como pasivos. Por eso es tan importante empezar pronto. No significa que porque el paciente esté hipotónico y esté en la cama y no pueda realizar ningún tipo de movimiento y es que no se mueve y no hace nada y no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos a dejarlo pasar y que ya cuando ya aumentó tono pues ya le tratamos. No, 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 no. Aquí se trata desde el principio y se tiene que hablar con los receptores sensitivos desde el principio. La duda es si se empieza en las 24 horas, en las mismas 24 horas donde sucede, por ejemplo, un ictus o después, pero el tratamiento se empieza en lo antes posible, lo antes posible. No hay que esperar como se ve por ahí. No, vamos a mandarlo a casa y a ver qué pasa y no sé qué, a ver si aumenta el tono y después ya la recuperación espontánea, que se recupere solo y no, no, no. Eso no es eficaz. El tratamiento de fisioterapia tiene que ser inmediato, nada más producirse el daño. Sabemos que, hablando de la mano, ¿no? Sabemos que, ya no hablamos de Pacini, hablamos de general de la mano, ¿no? Sabemos que la mayor cantidad de receptores cutáneos se sitúa en la mano. Por eso es una vía de entrada importantísima de información al sistema nervioso de nuestro paciente. Entonces, por eso es la vía más veloz para incidir en el encéfalo. Por eso sería un grandísimo error olvidar la mano en la primera fase, ¿no? Si estamos viendo esto, que es una vía de entrada muy importante, y no le hacemos caso a la mano y la dejamos ahí como si fuera una parte que no tiene necesidad de ser tratada, pues entonces es que no tiene ningún sentido, ¿eh? La utilizamos no solamente para coger con nuestras manos, sino también la utilizamos para como punto de referencia, ¿no? Para nuestra postura, ¿no? Todos, si nos ponemos a comer delante de una mesa, nosotros apoyamos los brazos, ¿no? O colocamos las manos en algún sitio, o en la mano, o en la silla, o en la mesa, o en nuestros muslos, la colocamos en algún sitio como punto de referencia. Y eso no lo puede perder el paciente, hay que mantener ese punto de referencia. Entonces, es fundamental considerar clínicamente el papel de la mano, no solo para recuperar sus movimientos, sino también tiene una influencia, como os pongo aquí, decisiva
en la estabilidad postural. Si yo la mano la utilizo como punto de referencia, es decir, punto de estabilidad, cuando nos tumbamos, ¿qué tocamos? ¿Tocamos con la mano donde estamos, donde nos vamos a tumbar, donde nos sentamos? Es importantísima la mano para el control postural, aunque parezca mentira. Y también en la orientación de la línea media. Saber, en la línea media me refiero a la línea que atravesaría nuestro cuerpo y nos dividiría por la mitad, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Porque muchos pacientes, como veremos en el tema siguiente, pueden perder esa percepción de la línea media. Por eso aparecen el síndrome de la heminegligencia, del síndrome del empujador, como veremos en el próximo tema que yo os explicaré. Y también en la gestión de la visión periférica. Nosotros es verdad que aferramos, ¿no? Cogemos las cosas en la visión central con nuestra mano, pero también estamos percibiendo lo que tenemos alrededor y somos capaces después de buscar objetos, ¿no? Y realizar movimientos en las zonas no directamente que estén delante de nuestros ojos, ¿no? Y toda la actividad en las funciones de aferrar, me refiero a coger con la mano y levantar objetos, dependen sobre todo de estos receptores sensitivos, ¿no? Necesitamos sentir, sentir con nuestra mano para yo poder coger un objeto y moverlo dentro de mi mano. ¿Cómo yo puedo reconocer con los ojos cerrados qué es lo que me pone alguien en la mano? Pues tendré que moverlo de mano. Si alguien me pone un objeto encima de mi mano, pues yo con los ojos cerrados, solamente por la información que me da la presión, no voy a saber qué es. Podré saberlo si muevo mis dedos para tocar el objeto que tengo en la mano. Por eso es importantísimo conseguir estos movimientos. Entonces, todo el control, como os digo, para aferrar y levantar objetos está sobre todo basado en el sistema sensitivo, mucho más que en el sistema motor. Por eso la vía de entrada sensitiva es tan importante. Imaginaros para poder utilizar nuestro smartphone, ¿no? Pues nosotros necesitamos, sí, cogerlo. Es verdad que necesitamos cogerlo, pero no necesitamos tener una musculatura enorme para poder sujetar el móvil en la mano. Necesitamos el tono necesario, ¿no? ¿Y qué vamos a utilizar más? Movimientos, sí, los movimientos de los dedos para teclear, pero debemos sentir. Imaginaos que no sintierais. No sentís cuando estáis tocando la pantalla, cuando estáis presionando. Eso va a condicionar que yo voy a poder moverme peor. Efectivamente, si yo no siento, pues el movimiento no se va a adecuar correctamente a la intensidad que tengo que cogerlo. Por eso siempre digo el ejemplo, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Coger un vaso de agua que sea de cristal o un vaso de agua que sea de plástico? Pues es el de plástico, claro, porque el de plástico tienes que moldear esa fuerza, y esa fuerza te está indicando la sensibilidad, cuál tiene que ser. Y yo siento con mis dedos que estoy apretando y estoy empezando incluso a notar alguna gotita en la mano, ¿no? Porque he estrujado tanto el vaso que ha saltado el agua, ¿no? Entonces, la parte sensitiva está condicionando el movimiento. Entonces, es necesario el movimiento, es necesario el movimiento para la ejecución de una tarea, sin duda, pero si no existe la esterognosia, es decir, ya decimos la esterognosia como el reconocimiento de los objetos sin necesidad de verlos, como imaginaros que yo meto la mano en una bolsa con una serie de objetos, no lo veo y tengo que intentar reconocer qué es lo que hay dentro sin verlo, ¿no? Esos movimientos, eso es la esterognosia. Reconocimiento de los objetos sin necesidad de utilizar la visión, ¿no? No existe la esterognosia, tenemos que realizar la tarea bajo control visual. Si no hay esterognosia, utilizamos el control visual. Entonces, esto es cuando utilizamos esto de manera reiterada, es decir, no reconocemos por el tacto, sino por la vista, pues al final el tacto lo perdemos. Y si perdemos el tacto con movimiento, será peor. Entonces, si yo sustituyo unos receptores que son sensitivos de mi mano, por otro receptor que no debería estar activándose como es la vista, pues entonces la vista conquista el espacio
de lo que debería estar recibiendo desde la mano. Por eso os decía al principio que es importante que cada estímulo, que cada receptor sea estimulado de la manera correcta y lo que hagamos que tenga un sentido. Si yo estimulo para que mejore su sensibilidad, pues entonces no le digo que esté mirando, ¿no? Intentaré que la visión solamente se use del modo que yo quiera que se use, para que no se pierda esa percepción sensitiva, ¿vale? Entonces, como os decía, uno de los factores que en el paciente se deteriora es lo que se denomina deslizar y aferrar, es decir, ese movimiento que realizamos en nuestra mano para poder identificar lo que estamos tocando. Entonces, esto es una fuerza de fricción entre la mano y el objeto, ese movimiento que se produce para saber qué objeto estamos tocando. Entonces, la capacidad de deslizar y aferrar mantiene la tensión baja en el brazo, es decir, no podemos tener una fuerza muy grande en el brazo para coger algo, sino que tiene que ser un tono más bien bajo en el brazo y por lo tanto puede mover el objeto armoniosamente. Por ejemplo, coger un vaso de agua, no hace falta cogerlo con la máxima fuerza del brazo, porque después tenemos que llevarlo a la boca. Pero lo que pasa es que hay veces que es tanta la fuerza que hace para coger el brazo, que cuando le pides que vaya a llevarlo a la boca, pues no puede. Y si lo hace es un movimiento tan brusco que el agua no queda dentro del vaso. Entonces, por eso tenemos que realizar el tratamiento teniendo en cuenta qué es lo que queremos decirle a los receptores. Entonces, muchos de nuestros pacientes, como ya os he dicho antes, no poseen esa estereognosia, ese reconocimiento de los objetos a través del tacto. Entonces, por esto, pues no pueden percibir esa información sensitiva que proviene del objeto al tocarlo, ¿no? Y por eso, pues tenemos que van a hacer los movimientos con los brazos, no van a hacer el movimiento con los dedos. Por eso insisto de la importancia que tiene realizar el tratamiento de la mano desde el primer momento. Entonces, la mayor parte de los objetos que nosotros cogemos, sabemos que, claro, son mucho más grandes que lo que son los receptores. Los receptores son pequeños. Entonces, cualquier objeto que tengamos, pues va a ser mucho más grande. Por eso, se van a estimular muchos receptores al mismo tiempo. No se va a estimular un receptor solamente. Por eso lo que va a suceder es que se recoge la información de todos los receptores y el sistema nervioso lo que va a hacer es procesarlo. Procesarlo. Entonces, a través de ese tacto, como os pongo aquí, la mano se considera la mayor fuente de información, incluso más importante que la visión. Aunque es cierto que la visión puede condicionar incluso lo que toca la mano, ¿no? Pero eso ya es otra discusión, ¿no? Pero es verdad que se procesa la información y el sistema nervioso es el que va a procesar todas esas informaciones y te va a dar la información de qué estás tocando, ¿no? Realmente. Entonces, el sistema nervioso periférico divide el objeto en partes, ¿no? En diferentes componentes. Y la tarea del cerebro, del sistema nervioso, podríamos decir, es la de recibir todos esos pequeños componentes y juntarlos para realizar una respuesta, ¿no? Una respuesta motora. Entonces, así como resumen, ¿no? Como resumen, sabemos que la percepción de la sensación pide sumación de estímulos. También que el estímulo debe ser adecuado en intensidad y duración. En intensidad y duración no podemos sobrepasar ni la intensidad ni la duración, ni tampoco por debajo. Y decir, no, es que le doy un estímulo y ya se puede ir a casa porque ya la he estimulado en la vía espinotalámica. No, hay que ver la intensidad y la duración correcta, ¿no? Los estímulos no deben estar en conflicto, es decir, no lo puedo decir, voy a estimularle la mano, la sensibilidad del dedo y le pongo a tocar una cerilla, ¿no? Entonces está quemando, claro, es que no puede entrar en conflicto, ¿no? Le estás quemando, estás generando un dolor, entonces realmente no le estás estimulando, ¿no? Es un ejemplo muy salvaje, pero para que entendamos esto. Y la representación del esquema corporal, sabemos que hay un componente cutáneo, la corteza sensomotora, y el propioceptivo en el cerebelo. También dijimos la importancia de la visión central y la visión periférica. Y con esto hemos visto la totalidad del tema 18.